Susurros de la ninfa Eco. Literatura contemporánea. En primera persona. Bienvenidos y bienvenidas a Susurros de la ninfa Eco, literatura contemporánea. Retomamos e iniciamos un nuevo año cargado de novedades, de ilusiones, de espejos y realidades y sobre todo mucha literatura en cualquiera de sus formas. Bueno, lo iniciamos y os diremos al final del programa un hasta luego, puesto que con este séptimo programa concluimos la primera temporada de Susurros de nuestra ninfa. Y queríamos terminar con un género que todavía pues no habíamos tratado en este espacio, la novela gráfica. Concretamente vamos a hablar de un gran humanista, de un polímata sevillano, del primer defensor de los derechos de autor y de la libertad de expresión. Hoy vamos a hablar de Nebrija, de editorial Nórdica Libros y concretamente con su autor, Agustín Comoto. Hola Agustín, bienvenidos a Susurros de la ninfa Eco. Hola, ¿qué tal? Gracias a ti por acudir. Bueno, para aquellos que no conozcáis a Agustín Comoto, puesto que este programa se escucha tanto en Europa como en toda Latinoamérica, Agustín Comoto es ilustrador e historietista. Comenzó a publicar en la revista argentina Fierro a finales de los 80. Estudió dibujo con Alberto Breccia y Leopoldo Durañona y después de publicar en diversos medios argentinos se traslada a vivir a Barcelona a comienzos del 99. Combinando su trabajo como ilustrador y autor en el área infantil, publica libros de su autoría en diferentes países como Francia, Italia, México o Corea. En el año 2001 gana el premio A la orilla del viento del Fondo de Cultura Económica de México por el libro 7 millones de escarabajos, que al año siguiente fue mención White Raven en la Biblioteca de Múnich, Alemania. Ilustra para la editorial nórdica diversos clásicos de la literatura como, por ejemplo, 20.000 leguas de viaje submarino y De la Tierra a la Luna de Julio Verne, La muerte de Iván Ilich de Tolstoy, Cosas aparentemente intrascendentes de Pere Calders o La caída de la casa Usher de Edgar Allan Poe. Para la misma editorial ilustra el libro de Jesús Marchamalo sobre las exploraciones polares, la conquista de los polos y un atlas de literatura universal realizado por diversos autores. En 2017 publica 155, novela gráfica sobre la vida de Simon Radowitzki, que se edita en Francia, Estados Unidos, Argentina y Alemania. Realiza para la editorial Memoria Dibuixada del Memorial Democràtic de Cataluña el libro Llibres. Bueno, Agustín, con este currículum creo que no me he dejado nada. No, Creo. bueno, es igual. Si alguna cosa queda adentro o afuera, da igual. Bueno, pues Agustín, creo que lo primero que querrán conocer nuestros oyentes es qué van a encontrar. Una pregunta, ¿cómic o novela gráfica? Es la primera que para dirigir la entrevista. ¿Cómic o novela gráfica? Porque yo lo Pues veo como una novela gráfica. sí, es que me quedé pensando cuando lo comentaste. A ver, cómic es una definición que creo que se queda corta cuando hablamos de novela gráfica, porque es el salto siguiente al cómic, la novela gráfica, y es cuando se empiezan a utilizar dentro de un género como el narrativo, como el cómic, determinados recursos propios de los escritores, de los novelistas. Entonces, uno de los recursos más característicos es la longitud. Es decir, en una novela gráfica el autor se toma el espacio necesario para poder narrar la historia, ¿verdad? Y también utiliza recursos literarios que anteriormente no se estaban aplicando en el cómic por, digamos, cuestiones de género, es decir, que la narrativa era más lenta, la cantidad de páginas era menor y cosas por el estilo. En la novela gráfica, pienso en Maus como la primera novela gráfica, por decir una, Sí. para que todo el mundo sepa.
ya se empiezan a utilizar recursos de otra índole, ¿no? Y bueno, la novela gráfica, en el caso de mi anterior novela gráfica, en 155, creo que son 370 páginas lo que me tomé para poder contar la historia del anarquista ruso, ¿no? De Simón Radovítsky. En el caso de Nebrija también bueno, el espacio necesario, el narrativo. Vale, pues eso es lo que te quería, lo que primero quería aclarar y que también para mí y para los oyentes. Y bueno, yo creo que lo primero que querrán conocer pues nuestros escuchantes es qué van a encontrar en esta novela gráfica, aunque por el título está claro, pero bueno, puede que alguno pues desconozca a este gran humanista o no lo termine de ubicar porque lo estudiamos ya hace mucho tiempo y bueno, parece más una institución, no sé, la Universidad Nebrija, que ya se nos olvida casi el personaje. Pues, ¿qué vamos a encontrar? Primero vamos a encontrar un libro, en el sentido de algo atractivo para leer y pasar un buen rato, ¿no? Mi principal, digamos, acometido es tratar de mantener la atención del lector y que se lo pase bien con mi narrativa, ¿no? Primero eso. Y segundo, vamos a encontrar un libro en donde se habla de una época muy concreta y muy poco sabida, que es el Renacimiento en la península ibérica, concretamente en los reinos de Castilla y Aragón. ¿Por qué poco sabida? Porque, digamos, hay toda una construcción, por decirlo, por resumirlo de alguna manera, de lo que es el Estado actual, llamado España, en función de una narrativa muy concreta. En esa época se descubrió América, en esa época los reyes católicos, en esa época se expulsó a los árabes de la península. Pero todo eso es un discurso para justificar lo que vivimos hoy día. Es como el discurso que tuvo Bismarck para hablar de la gran Alemania unificada, ¿no? El Renacimiento fue un periodo que abarca toda Europa, más o menos en diferentes países, y en el caso de la península ibérica, aparentemente pasó desapercibido, pero bueno, un poco la idea de contar la historia de Nebrija, que es un renacentista, desmiente eso, es decir, aquí pasaban cosas desde un punto de vista renacentista, es decir, había una cierta agitación intelectual para tratar de darse de encima todo el oscurantismo que venía de la Edad Media y hubo actores concretos muy significativos. Lo que pasa es que les toca vivir un proceso de unificación de reinos muy complejo, con una figura muy compleja que es Fernando II de Aragón, Ah, un trastámara que, digamos, para ponerlo en resumen muy fácil, es el protagonista de la principal novela de Maquiavelo, del ah, Príncipe, ¿no? Es decir, es el gran actor político probablemente de Europa, como mínimo la Europa mediterránea. Entonces, claro, dentro de sus lógicas de unificación de reinos, les hizo un poco complicada la vida a los renacentistas, ¿no? Es decir, ya, personas como Nebrija no lo tuvieron tan fácil como otros quizás en la península itálica. ya. Bueno, y bueno, ¿cómo surge Nebrija? Porque tengo entendido que Nebrija es un trabajo por encargo, ¿verdad? Sí. Sí, Nebrija, en realidad, lo que yo sabía de Nebrija concretamente es lo que estudié en EGB cuando era niño. Y luego lo que pasé a saber de Nebrija es que es una calle, una universidad o Como todos. Yo como todo creo el que como mundo. todos. Sí. Y el que, digamos, hace la primera gramática española, es decir, el que le pone lógica a las letras y a cómo suenan las letras y a toda la estructura, la arquitectura del idioma castellano, ¿no? Eso es a priori. A ver, se ponen en contacto con la editorial donde usualmente trabajo, es la editorial nórdica, la Universidad de Nebrija y el Ayuntamiento de Nebrija. Resulta que este año pasado, el 22, fue el año Nebrija en España, el año cultural Nebrija, y ellos querían hacer diversos tipos de libros en diferentes formatos para hacer un homenaje a la figura del gramático. Una de las ideas que tenían a través de una persona dentro de la universidad, que es Diego Moldes, que es un gran entusiasta de la novela gráfica, era hacer una novela gráfica sobre Nebrija. Y él pensó en mí porque había leído la anterior que hice, que es el 155,
y le había gustado el trabajo porque, digamos, entre las cosas que me gusta trabajar está el rigor histórico, la investigación histórica, ¿no? Bueno, nada, me plantearon la posibilidad de hacer Nebrija y a priori no tenía nada claro hacerlo porque decía, ¿cómo puedo hacer atractiva la vida de un señor que como yo tiene una vida aburridísima? Es decir, se pasa todo el día sentado en una mesa haciendo trabajo intelectual, escribiendo, dibujando, lo que fuera, ¿no? Nebrija me lo imaginaba de esa manera. Pero Sí. leyendo un poco a priori, antes de decir que no, me di cuenta que lo que me interesaba muchísimo era la época, el entorno. Siempre me interesó el Renacimiento y sabía muy poco del Claro. Renacimiento español, con lo cual me quise meter un poco a investigar sobre eso y descubrí que había posibilidades de contar una historia, de ficcionar una parte dentro de un proceso histórico muy concreto que vivió el personaje, que es un juicio de la Inquisición que le hacen. Ajá. Y a partir de ahí, bueno, pues dije que sí, me puse a leer y nada, los días se hicieron meses y la información pasó a ser muchas páginas, ¿no? El hecho de que fuera por encargo limitó, o te sentiste limitado de alguna manera tu creatividad a la hora como autor o no, o tuviste plena libertad para realizar el trabajo como tú quisiste. Bueno, hay un libro de estilo, es decir, ellos quisieron que yo pase por una determinada cantidad de cosas. En concreto, lo que marca lo que ellos querían era que respete a lo que sería hoy día el gran biógrafo de él, que es Martín Baños, que es un catedrático que escribió Mm. un libro no hace demasiados años, que es, yo creo que el máximo esfuerzo para entender esa época y una figura que tiene puntos oscuros en cuanto a información, ¿no? Que es Nebrija. Este catedrático es un latinista y digamos, ha tenido la paciencia y el trabajo de leer la obra de Nebrija y todo su entorno histórico y su proceso histórico, ¿no? Ellos querían que yo respete eso, cosa que hice. Eso fue el único corset, digamos, concreto y después, bueno, también sabiendo un poco de dónde viene el encargo, sabía evidentemente que no podía hacer escenas de Nebrija fuera de contexto. Tampoco Claro. las buscaba, la verdad, pero me fui adaptando. La verdad no sufrí a nivel creativo el encargo, hice lo que quise, que fue una de las condiciones. Les dije que les iba a presentar una historia, iba a contar mi historia porque me iba a ser propio el personaje. Si les gustaba bien y si no, bueno, pues que busquen a alguien que sea un mero, digamos, repetidor histórico de lo que ellos necesitaran, ¿no? Nunca me pusieron pegas en nada, la verdad. Muy O bien. sea, el libro que tenemos editado es lo que yo hice. Muy bien, perfecto, pues ha sido a gusto, la verdad. Sí. Has comentado hace 2 segundos que tu principal interés a la hora de afrontar el trabajo fue la oportunidad de acercarte al Renacimiento. Has dicho que es una época que te gusta, que te ha gustado mucho, que te gusta mucho. ¿Qué es lo que más te atrae de ese periodo y qué es lo que más has disfrutado mostrando de él en Nebrija, en la novela gráfica? A ver, primero quiero separar lo que es el Renacimiento conocido por las personas, que sería el Renacimiento italiano, de lo que sucedió en toda Europa, ¿no? Es decir, y el Ajá. Renacimiento no es solamente un señor ideando máquinas para volar, que es un poco el ideario que tenemos del Renacimiento. El Renacimiento también es el diseño de los primeros cañones más mortíferos de la historia. Es decir, a Constantinopla la tumban por un invento de un italiano que se lo vende a un señor que se llama Mehmed, que es un cañón que Ah, derriba la muralla. El sí. invento de los explosivos, la pólvora, los sistemas bélicos más perversos también es Renacimiento. La política al uso actual también se diseña en el Renacimiento, es decir, esta especie de hipocresía en los gobiernos y de mentir porque uno quiere llegar a un objetivo antes que otro y no sé qué, bueno, todo eso somos Renacimiento. No podemos entender el siglo actual sin lo que pasó en esa época, tanto a nivel político como a nivel de creatividad, ¿no? Al mismo Ah, tiempo, un periodo de una creatividad extraordinaria. Siempre me ha fascinado, he sido un gran fanático de los grandes renacentistas, particularmente de Leonardo, que creo que es una persona fuera de la norma
humanas como Einstein, no sé, son gente, Sí. o Darwin, gente que piensa diferente, cada tanto salen personas que piensan diferente y entender ese personaje es algo fascinante, siempre me ha fascinado y siempre he querido saber sobre él, ¿no? Lo que pasa, ahora me he perdido un poco a la pregunta porque me he extendido demasiado. No, te preguntaba qué es lo que más te ha traído del periodo, que creo que ya me has Bueno, contestado, creo y que qué es te lo lo he que más has contestado. disfrutado mostrado de él en Nebrija. Es Sí, decir, el Renacimiento plasmado quería, en la novela gráfica. perfecto. Quería terminar de acotar algo. Del Renacimiento español me interesaba una cosa muy puntualmente, es decir, España actual es un conglomerado de diferentes reinos y sobre todo de diferentes civilizaciones que convivieron hasta en el Renacimiento de manera bastante, bueno, tanto accidentada como coexistencia, ¿no? Es decir, aquí convivieron las tres religiones al mismo tiempo durante mucho tiempo y generaron estructuras de pensamiento muy diversas. Es decir, si nos vamos al 1300 podemos hablar de la Escuela de Traductores de Toledo, que era un lugar fascinante del cual venían de toda Europa gente que había aprendido árabe para entender a los antiguos griegos, porque los árabes se tomaron el trabajo de Sí. traducirlos al árabe para no perder las escrituras de un Aristóteles, por poner un caso, ¿no? O de un Ajá, Ptolomeo. ajá. Entonces, eso me fascina el error histórico que hay en la península ibérica, ¿no? En esa convivencia tan extraña de esas civilizaciones. Sería como Constantinopla, pero en un terreno mucho más grande. Y eso me Más fascina. amplio. Me fascina el periodo histórico del Renacimiento porque eh, por desgracia o a favor, no lo puedo juzgar en este momento de manera muy contundente, Fernando decide acabar con ello. Ya. Entonces se unifica mediante una sola religión y extermina una riqueza increíble. Y esta gente, el Renacimiento, todavía convivían con eso. Nebrija es un caso muy concreto, por decirlo de alguna manera, entrecomillado, de tolerancia. Es decir, él entendía que el conocimiento era más importante que la ideología que se aplicase al conocimiento e iba a fuentes prohibidas. Ya. Leía judíos, leía árabes, leía textos no aprobados por el orden oficial, que era la Inquisición. Ya. De ahí el hilo conductor. Bueno, Exacto. y del trabajo porque supongo que el trabajo de documentación antes de abordar el proyecto sería ingente. ¿Fue más amplio para conocer al protagonista o para que la época luciera de la mejor manera posible? Ese es el drama de la novela gráfica o de trabajar con imágenes, ¿no? Es decir, me tengo que documentar tanto en el rigor de los personajes, lo que hacían o lo que no hacían, como en el entorno, es decir, por dónde caminaban y si había suelo pavimentado o era suelo de barro, ¿no? Ese tipo de pesadillas son un poco con las que convivo, ¿no? Para ponerte una idea, el rigor que hay. Ayer recibí un Ah, correo de la Universidad Complutense de Madrid en el apartado expertos sobre el mundo hebraico, una señora en un tono muy solemne y serio diciéndome que en tal página, en tal página, en tal página hay errores históricos. Entre otras cosas, hay una palabra escrita en hebreo que está invertido las letras por sí. una cuestión de, supongo, de la corrección del hebreo. Yo no hablo hebreo, evidentemente. Ah, Es decir, por más que aplico rigor histórico, siempre se cuelan cosas, ¿no? Quiero decirte que ha sido bastante exhaustivo el rigor histórico, pero siempre cuelan un poquito las cosas, ¿no? Y por otra parte es una ficción. Yo no sé cómo hablaba la gente en esa época, nadie lo puede saber. efectivamente. Nadie. Ni tampoco nadie puede saber cómo pensaba una persona, ni sabrán cómo pensamos nosotros 400 años después, porque somos hijos de una época y Nebrija lo fue de la suya. Efectivamente. Y sí es muy complicado meterse en bueno, complicado, no, imposible saber cómo pensaba y cómo veía él sus calles, cómo veía su suelo, y sobre todo con la limitación que tenéis en la novela gráfica, que son las dos dimensiones únicamente, Sí. que todavía es mucho más complicado. Bueno, como decías antes, el hilo conductor del cómic es el de la novela gráfica, es el juicio de la Inquisición de Leo Antonio de Nebrija. Tenemos que leerlo. Yo, tras haberlo leído, tenemos que leerlo solo en ese contexto, pero yo me planteo
¿Qué clase de juicio podría hacer la sociedad actual, la de las redes sociales, a un humanista, a este polímata como él, sin entrar en diatribas políticas? ¿Qué juicio le podríamos hacer, le podría hacer la sociedad actual a Nebrija, el de A ver si Reus? entiendo la pregunta. De existir un Nebrija actual, ¿cómo lo juzgaría la sociedad? Ajá, A efectivamente. ver, Pues, primero, vivimos en una sociedad en donde en este momento no existe un aparato represivo tan enorme como la Inquisición. La Inquisición española, la acepción española, o lo que diseñó Fernando el Católico al reflotarla, porque ya existía previamente a él, para entenderlo en el siglo XX, no XXI, sería algo parecido a la KGB. Es ah, decir, un sistema de pensamiento político, el comisariado político soviético era más o menos parecido, una policía del pensamiento. Quizás para entenderlo habría que llevar en el siglo XXI a Nebrija a Irán, mm, ¿de acuerdo? Y mm, quizás lo tendrían que juzgar los mulás, para poder entender lo que fue eso para él, lo tendrían que juzgar los mulás. El problema iraníes. El problema es que Nebrija era parte del aparato iraní, no era oposición. A ver si nos ya. entendemos. Es decir, Sí, sí, Nebrija sí, sí. trabajaba para la corte española. Le pegaron un toque de atención dentro de la corte española Sí, y no lo purgaron como si purgaron a otros personajes de la corte. Pero él no era, ¿cómo decirlo?, ni judío, ni árabe, ni hereje. efectivamente. Simplemente lo colocaron en otro lugar. Y además, probablemente él fue parte de una facción, no voluntaria, pero él fue parte de una facción política interna. Cisneros era una facción política de la iglesia, era un estadista del gobierno y Sí, al estilo de Fernando, que era una persona, justamente utilizaré el adjetivo actual, maquiavélica, es decir, tenía esa capacidad hipócrita de cambiar de pensamiento de acuerdo a su intención, porque su intención era el poder. ya. Eh, entonces, habiéndole dado el poder a la primera gran facción, digamos, religiosa, que son los fundadores de la Inquisición, que son los dominicos, habiéndole dado el poder a un Deza, Diego de Deza, o un poco antes a Torquemada, repentinamente por intereses de poder económicos cambia el signo y se lo pasa a los franciscanos con, con Cisneros a la cabeza. Entendamos que nuestro personaje está en el medio de ese mar tormentoso guiado por ese personaje, esa especie de Ahab, que era Fernando el Católico, ¿no? Que era impredecible. Ahab en el sentido de lo impredecible, ¿no? Ya, ya, ya. Voy por ahí. Entonces, para situarlo en el siglo XX, yo creo que habría que pensar en una sociedad mucho más cercana quizás a la de la KGB o actualmente a una sociedad como el iraní, ¿no? No sé, no, se me escapa, es ficción lo que estamos hablando. Sí, es Sí, ficción. Es simplemente eh, por ubicarlo en este siglo y bueno, sí. ¿qué hubiera sido de uno del Nebrija sacado fuera de contexto? Bueno, hemos dicho que Nebrija es un, bueno, te comento, Nebrija es una novela gráfica con mucho texto. Narras la unificación de dos reinos, la expulsión de judíos y musulmanes de un territorio, la guerra de banderías entre los nobles y, bueno, más cosas que ya he mencionado. ¿Cómo conseguiste o cómo has conseguido que esto no afectara al ritmo? Porque es muy complicado en una novela gráfica. ¿Y es la misma estructura del juicio la mejor herramienta que has tenido para poder dinamitar la lectura de esta biografía? Pienso que era la mejor herramienta si no lo hubiera elegido. Es decir, era muy complicado narrar algo mínimamente dinámico Ah, dadas las características del personaje. Si uno lee de manera plana la historia de Nebrija, hay muy poco que contar desde un punto de vista dramático. Es decir, si yo tuviera que elegirlo en una plataforma como Netflix, no elegiría precisamente a Nebrija. Hay personajes alrededor de él que me interesan 10 veces más por lo dramático de su vida. Por ejemplo, Abraham Sakut es un personaje extraordinario y tiene una sí. vida mucho más accidentada que Nebrija. Se sabe menos también. Y era un talento enorme.
Mm. Y tenía un juicio, digamos, era una persona muy comprometida ideológicamente, nunca renegó de ser hebreo, nunca renegó de escribir en hebreo. Eh, Hubiera sido un personaje más activo probablemente si se llamara Abraham Sakut la novela gráfica. Entonces, el único punto para mí importante para narrar una novela gráfica que sea atractiva al lector y poder pasar por todos los espacios que a mí me interesaban era el juicio. Hubo otro punto que me hubiera interesado también quizás, que era las internas dentro de la Universidad de Salamanca Ajá. como gran biblioteca de conocimiento, a modo del nombre de la rosa me refiero, ¿no? Es decir, un Sí, espacio en sí. donde hay unos doctos que se pelean entre ellos por poderes humanos Ajá. utilizando conocimientos concretos. Eso hubiera sido. Lo que pasa es que elegí lo otro porque aprevia el lector tiene una información adquirida. Todo el mundo sabe lo que es la Inquisición, pero no todo el mundo sabe lo que pasaba dentro de la Universidad de Salamanca, con lo cual era una doble carga a nivel narrativo y no estaba dispuesto a hacerlo porque me parecía que podría no salirme bien. Me Yo hubiera podido no salir bien. considero que ha Entonces sido opté por un juicio al uso de la Santa Inquisición, digamos, que a priori también había que rebajarlo, porque no lo iban a quemar a Nebrija. Es decir, eso era una cosa que pasaba muy concretamente, con chivos expiatorios muy concretos. Pero, y además, sucedía mucho más en el 1600 Ujú. con la persecución de brujas y someter de una buena vez por todas a un modelo religioso interno al cristianismo, ¿no? Pero en la Inquisición originaria, digamos, se utilizó la máxima pena para, como aviso a navegantes, a los judíos, los conversos Sí, y sobre todo para expoliar fortunas, ¿no? sí. Porque era un aparato para conseguir dinero la Inquisición. Efectivamente, en eso estoy completamente de acuerdo. Sí. Y me parece muy acertado que el hilo conductor fuera, haya sido el juicio, porque además no afecta, contribuye muchísimo al ritmo y es una novela gráfica que se lee, vamos, de una sentada prácticamente, porque además te va llevando la historia, te conduce sola. Bueno, otra de las preguntas que me planteo yo, sobre todo viendo la portada, que es donde se ve pues la cara de Nebrija, ¿ha sido para ti una ventaja o un inconveniente que de Antonio de Nebrija solo tengamos pues referentes pictóricos y no fotográficos? Es que los referentes pictóricos tampoco tienen sentido, porque tiene 100 años muerto, están hechos 100 años muerto el personaje. O sea, los que dibujaron Efectivamente. a Nebrija, mira, estuve en la inauguración de la exposición sobre Nebrija que ahora mismo está en la Biblioteca Nacional en Madrid. Me invitaron el día de mi inauguración y bueno, y pude ver por primera vez físicamente ciertos archivos que estuve consultando de la Biblioteca Nacional, como puede ser esa imagen que ya es iconográfica de él impartiendo la clase, o sus perfiles, ¿no? Y los perfiles de Nebrija son inventados. El primer perfil de Nebrija está hecho 80, 90 años muerto él, y la persona que lo hace no lo conoció a Nebrija. Que no sirve para nada. ¿Qué más da? Podría haberle puesto tu cara a Nebrija, es lo mismo. Sí. Sí, Es yo, eso es decir, lo que te iba a comentar, que yo creo que cualquier lector se hubiera creído cualquier nebrija, cualquier cara de nebrija sí. que nos hubiera dibujado. O No sea, solo, no solo eso, la personalidad que uno va a encontrar en mi libro es lo que yo pensé de él, no era él, es una ficción. ya. Por favor, que tenga rigor histórico no quiere decir que sea verdad todo lo que hay ahí adentro. Ya. Es una ficción como cualquier otra, es decir, yo no puedo saber cómo era Nebrija. Hay descripciones de Nebrija incluso que dicen que tenía un ego muy potente. El mismo Cisneros creo que en alguna parte comenta algo así de él, que le gustaba beber Sí. vino. Yo ni pongo eso ni lo otro, hago una persona de acuerdo a mi rigor dramático dentro de un juicio de 3 días en donde tiene que recordar su vida para defenderse de los ataques de un compañero de banco que fue el Sí, sí, sí. inquisidor que lo está juzgando. Es decir, todo eso es una ficción mía, es real, Deza lo juzga en Ajá. persona.
a Nebrija. Pero también, si vamos al hecho, por ejemplo, la gran quema de libros que se le hace al maestro de Nebrija, yo la sitúo en Salamanca por una cuestión de economía narrativa, pero es que fue en Ciudad Real. No voy a hacer que se trasladen en carro hasta Ciudad Real, ganaríamos unas 10 páginas para poder reflexionar sobre cosas que tampoco me interesan. Al lector medio le da absolutamente igual si es en Ciudad Real, que es a 3 días de carro de Salamanca, que en Salamanca, y le da dramatismo a la historia que en la misma puerta de la Catedral de Salamanca actual se prendan fuego los libros, cosa que también pasaba en Salamanca, quiero decir. Un poco la ficción es mi trabajo, es importante recordarlo porque la gente tiene esa manía de pensar que esto es lo que pasó, ¿no? Ya, sí. Bueno, pues con el conocimiento que tienes ahora mismo sobre Antonio de Nebrija, ¿cómo le explicarías la necesidad de acometer su biografía y qué crees que pensaría él del trabajo que has hecho? Si leyera la novela gráfica de Nebrija ahora mismo, ¿qué diría? ¿Qué te diría, Agustín? Mira, a ver si vamos por partes. ¿Por qué leer Nebrija? ¿Por qué es importante la figura de Nebrija? Porque yo creo que Nebrija hace que yo hable contigo y que ponga la boca y diga estas letras de la misma manera que tú las entiendes. Es decir, él es el que diseña la manera de escribir y de pensar en un origen y se sigue aplicando. De la misma manera que un francés no funciona igual que un español o que un sudamericano que parle castellano, porque nosotros hablamos como se... Es decir, tenemos un sonido para cada letra, exceptuando 2 o 3, que era muy complejo, y los franceses no, o los ingleses tampoco. Tampoco. Eso nos varía las estructuras de pensamiento y la manera de entendernos. Somos diferentes porque eso en un momento dado de la historia se marca y se decreta. Él lo hace así. Y él es un tipo que toma opción de cargarse una gran cantidad de sonidos diferentes que había en el castellano. Es decir, en el castellano de su época había sonidos que ya no existen por culpa, entre comillas, de él y de su gramática. La TZ era un sonido al uso, y también la DZ, y se las carga y pone o Z o T, punto. O T. Él sacrifica un montón de esa riqueza y variedad en función de una norma muy concreta para establecer un instrumento narrativo muy concreto. Es decir, es un personaje que desde mi punto de vista es muy discutible también, porque nos ha quitado un montón de espacio, ¿no? De riqueza. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos mantenido esa TZ o no dentro de... Exactamente. Todo aquello No que sé. quitó, no lo sé, yo tampoco. Tampoco sabríamos qué hubiera pasado si Fernando no hubiera hecho la unificación de los reinos. Tal vez España fuera... España, la península ibérica tiene 2 países, tal vez hubiera 4. No queda claro. Y tal vez habláramos francés. No. Tal vez. Sí, Tal vez, depende, no se sabe. Es decir, o la mitad de la península hablará árabe. No queda claro eso. Es ficción completamente. Hoy día es lo que hay porque un conjunto de cosas, de la misma manera que Italia es como es. Italia llega al siglo XXI con una riqueza de autollamados dialectos. Hay gente que dice que son idiomas diferentes porque no se entienden entre ellos si se hablan en dialecto. Un napolitano con un boloñés no se comprenden si se hablan en dialecto. Y llega al siglo XXI con eso vivo y que funciona de esa manera. Cataluña habla otra lengua, Euskadi habla euskera, o sea, en Galicia se está hablando gallego. Todo eso es algo fascinante, ¿no? Cómo funciona. A la segunda pregunta, ¿qué haría con Nebrija si me lo encontrara ahora en el siglo XXI? Bueno, yo creo que como con Radowitzki lo primero que haría es darle un abrazo porque vivió en mi casa muchos meses, ¿sabes? O sea, lo tuve aquí en el día a día, todo el tiempo que estuve trabajando con él. Supongo que le explicaría cómo funciona un móvil como primera instancia, ¿no? Y supongo que quedaría muy admirado por cómo los chavales destrozan su idioma y solo ponen una cupa en vez de qué, o un icono de corazón en vez
Los que hemos- te quiero, me gusta o estoy de acuerdo. Y él diría, pero ¿cómo es posible que un corazón signifique tantas cosas? Bueno, depende de lo que quiera interpretar el otro. Y él diría, pero eso no es precisión lingüística. Yo le diría, es que vamos camino a no entendernos. Y iniciaríamos un debate muy fascinante sobre a dónde va a parar todo esto, porque creo que hay pobreza narrativa actualmente, muy grande, ¿no? Sí, bueno, No lo es sé, real. yo soy muy crítico con eso. Soy muy crítico con que todo se adjetive me gusta, eh, ¿no? Ya, Eh, ya, ya, ya. o te Pues quiero, como se dice en inglés, I love you, para decir muchas cosas que no significan que estás enamorado de alguien. Ese ya. es el siglo que nos toca. Bueno, pues Nebrija, igual me gustaría hablar con él sobre esto. Bueno, es también la evolución de la lengua, la evolución de la forma de comunicarnos y lo que tú dices, yo estoy también de acuerdo en eso. Yo creo que nos estamos empobreciendo léxicamente y lingüísticamente, pero bueno, también se están abriendo otras sendas porque, Sí. por ejemplo, lo que han mencionado de los emoticonos, pues bien analizados, 4, 5, 6 emoticonos pueden construir una frase, o sea, tendrían un sentido. Y bueno, ya para finalizar, Agustín, aunque podríamos continuar charlando toda la mañana sobre esta maravillosa novela gráfica que es Nebrija, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿En qué estoy trabajando ahora? Uf, eso es complicado. Estoy en diferentes proyectos, la verdad. Ahora mismo estoy Eso es bueno. intentando, estoy en un momento como Nebrija, tratando de vender un libro. Tengo otra novela gráfica terminada, estamos en tratativas de publicarla. Es una novela gráfica que tiene que ver con un poco volver al siglo XX y a procesos políticos del siglo XX que me interesan. Y concretamente es un poco autobiográfica, es decir, es tratar de entender la historia de mi familia, la historia de los procesos políticos de los años 60 en Argentina Ah, ah, y digamos, bueno, un poco a mi estilo, eso mezclado con la inmigración judía, que marca uno de los personajes, eso mezclado con la historia de los abogados sindicalistas del año 60. Mi padre lo fue. Las políticas, los compromisos políticos en las universidades argentinas y qué es lo que pasó en los años 70 tanto en Argentina como en el mundo, creo que es la consecuencia del capitalismo actual tan salvaje en el cual vivimos, ¿no? Es decir, hay una derrota en esa época muy concreta de unas ideas, de una manera de entender la solidaridad y la sociedad sí, que hoy día se han perdido y que intento entenderlo porque además de eso marcó la vida de mi familia y marcó la vida mía. Al día de hoy sigo reflexionando sobre qué pasó bueno, eso me interesa y estamos en un proceso del libro que es tan difícil como dibujarlo. Así ya, ya, ya. que un poco estoy en ese camino. Luego estoy con otros proyectos, pero bueno, de momento prefiero no comentarlos demasiado porque no sé a dónde van. Sí, vale. Pues estaremos pendientes a esa novela biográfica que me comentas. Y bueno, esto ha sido solo una pincelada de Nebrija, de Agustín Comoto, de Editorial Nórdica Libros, novela gráfica que seguro pues van a disfrutar todos aquellos que se adentren en la misma. Agustín, ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchas Bueno, gracias por responder a la llamada de la ninfa y desde aquí te deseamos muchísimos éxitos. bueno, muchas gracias por invitarme y nada, hasta la próxima. Muchas gracias, Agustín. Un fuerte abrazo. Otro. Nuevas voces narrativas. Y entramos en la que va a ser la última sección de nuevas voces narrativas, de la mano de nuestra inquebrantable Cleofé Campuzano, que tan acertadamente pues, nos ha ido mostrando y descubriendo a través de la palabra esas autoras y autores que ya lo dijimos en el primer programa, y tal, pero también lo decimos en este último, que si bien puede que no sean nuevos en el mundo literario, no han tenido la visibilidad que se merecen o que al menos Cleo y yo así lo consideramos.
A mí me da mucha pena porque es la última sección que va a hacer Cleo, pero bueno, nunca estamos preparados para los finales, pero en este caso es mejor dejarse llevar. Bienvenida, Cleo. ¿Preparada para el último programa? Sí, preparada. Gracias, Fran, por tu bienvenida siempre. Bueno, pues cuando quieras, Cleo, ¿a quién nos traes hoy? Pues la verdad que hoy traigo a una escritora interesantísima, a Zara Alonso, que ahora más adelante os hablaré de ella, pero sí Ajá. que quería aprovechar esta introducción, ¿no? Pues para agradecerte, ¿no? El espacio que siempre me has brindado, Fran, para hacer, ¿no? Uso un poco del pensamiento, de la divagación, porque al final también aquí es un momento, ¿no? Para divagar entre nosotros. Me lo he Ah, pasado muy bien. He disfrutado mucho y ha sido una gran experiencia. Entonces, el, se- bueno, pues quería compartirlo con los oyentes también. el sentimiento es más que mutuo, o sea que nada, encantado, encantado y encantadísimo. Yo creo que los escuchantes también y los oyentes de todas las autoras y autores que nos has seguido mostrando a través, pues eso, del verbo, de la palabra y de tu análisis tan minucioso que haces de su poesía y de su forma de crear. Qué bien, Fran. Pues yo creo que es una antesala magnífica para empezar, ¿no? A Ajá, construir la sección de hoy. Y como apuntábamos, ¿no? Entramos en el universo de Azahara Alonso. ajá, Y yo me centraré especialmente en uno de sus libros, en Gestar un tópico, ajá, pero cabe remarcar que ahora ella también bueno, se adentra en el mundo de la novela. A principios de 2023, durante el invierno de 2023, saldrá su primera novela, ajá. que será publicada en Siruela, que se titula Gozo. Ajá. Entonces, bueno, creo que era interesante también comentarlo. Sí, sí, sí. O sea, es una nueva voz dentro de la Sí, narrativa. Es decir, ya se ha iniciado dentro en de la poesía, narrativa, dentro de la sí. Ella ha narrativa. escrito poesía, ha escrito aforismo, pero bueno, ahora se lanza con la publicación de esta novela y bueno, es interesante y estaremos al tanto. Muy bien. Nada, pues Adelante. vamos, si quieres, Fran, con gestar un tópico. Vamos a ello. Vamos a ello. Un poco la idea, ¿no? De que a mí me surgía cuando leía este poemario, es aquello de la imposibilidad de la palabra, ¿no? Ella yo creo que utiliza un lenguaje que a veces se adentra en lo metalingüístico y en el sentido de las palabras, por qué nacen, por qué se suceden unas a otras, ¿no? En un devenir que a veces desconocemos. Dice Cioran que la sustancia de una obra es lo imposible, lo que no hemos podido lograr, lo que no nos podía ser dado. Es la suma de todas aquellas cosas que nos han sido negadas. Iniciamos con él, ya que además es uno de los referentes de la autora que hoy os traigo. Ella, además de ser autora, también es crítica literaria, imparte cursos de escritura creativa. Azahara Alonso nació en Oviedo en 1988 y, como decía, es autora del libro de aforismos Bajas Presiones en 2016, del poemario Gestar un tópico, que es el que nos ocupa, RIL 2020. Ha sido coordinadora en la Escuela de Escritura Hotel Kafka y gestora cultural en la Fundación Centro de Poesía José Hierro. Y bueno, es una personalidad activa como gestora cultural, ¿no? en todo lo que os comentaba. Ajá. Creo que son importantes estos apuntes biográficos que siempre nos ayudan, siempre doy Sí, 2 o 3 pinceladas sí, a porque nos ayudan a contextualizar y situar. a ubicarla dentro de su Sí. espacio y en este caso en nuestro espacio. Ujú. Sí, sí, exacto. Yo creo que va muy bien para generar, ¿no? este camino, ¿no? Nos vamos adentrando poco a poco, las Ujú. piedrecitas del camino y bueno, y nos vamos empapando, ¿no? de la esencia de la autora. Bueno, pues retomamos un poquito la cita del inicio. Dice, la sustancia de una obra es lo imposible, lo que no hemos podido lograr, lo que no nos podía ser dado. Es la suma de todas aquellas cosas que nos han sido negadas. Es un fragmento del inconveniente de haber nacido,
publicado originalmente por Ediciones Gallimard en 1973, de Cioran. Partimos de esta laguna que la sustancia nos proporciona, la materia, y por ende el entendimiento del lenguaje como sustancia y materia. Así, Azahara Alonso nos sumerge en su gestación, ¿no? De ahí lo de gestar el tópico, en la elaboración de un tópico que se cuestione a sí mismo mientras cabalga. ¿Cómo es este autocuestionarse mientras cuestionamos el lenguaje? ¿No? Que es un poco remite a esta metalingüística que os decía. ¿Cómo es esa carretera de doble sentido? En Gestar un tópico, editado en 2020 por RIL Editores, encontramos esta búsqueda y caminamos, cabalgamos, ¿no? en ese devenir. Si te parece, Fran, me gustaría ir hacia el final del libro. Ajá. Hacemos como una inversión, porque Sí. me gustaría iniciar el viaje por aquí. Muy bien. Un viaje del revés. Como estás en tu Ítaca particular, así que... Sí, mi Ítaca particular. Aquí tú Vamos. eres Ulises y llevas el barco. O sea Vamos que bogando, sí. Vamos bogando, rememos Sí. en la misma dirección. Rememos. Pues es que dice algo que me parece sumamente valiente e indagador. Dice así: el lenguaje, lujosa encuadernación de la ignorancia. Estoy sin nadie en el fondo de mí. Ninguna soberanía entonces, ni capital, ni en el cráneo. Ninguna sujeción ni poca biografía. Yo, el ángulo que forman ahora mismo este miedo y la lengua. Esto tiene su manifestación expresa en los títulos de los capítulos que integran el compendio del que hablamos. Mi nombre es una errata, mi suburbio preferido es la materia, coda o tratado de la identidad apropiada. Yo creo que sería interesante fijarnos en estas palabras, la errata, la materia. Nos entramos en una laguna donde el lenguaje se va diluyendo, pero a la vez crece con nosotros, con nuestra lectura. Aquí apreciamos uno de los contrafuertes importantes, yo creo, ¿no, Fran? Sí, el lenguaje, conforme ibas leyendo, ibas comentando, el lenguaje, pues sí, como elemento creador y a su vez que no crea, sino que crea y a su vez nos obliga a repensarnos y a mirarnos hacia lo que la propia autora dice, hacia cuestionarse a sí mismo a través del lenguaje y del metalenguaje, del no lenguaje. O sea que, Sí, sí. pues que la frase mi suburbio, bueno, el verso, mi suburbio preferido es la materia. Me parece Sí, es magnífico, magistral. es sublime. Sí. La verdad que es interesante cómo pone en relación, ¿no?, esta capacidad de interrogar al lenguaje como paisaje, desde una dispositio a nivel formal que desconcierta, que es febril. Y yo percibo un poema extenso a modo de suceso narrativo, que eso sí que me ha parecido una curiosidad de esta autora. También como un tipo de ensayo lírico en ocasiones. Y creo que esa exploración, ¿no?, que hace de los géneros, esa mezcla, ¿no?, que a veces no sabemos discernir, ¿no?, qué tipo de composición es la que nos está trayendo. Bueno, me ha parecido algo extraordinario en su poesía. Y en este sentido, pues bueno, nos muestra que un tratado poético es posible, uno donde inteligencia y frescura de pensamiento convergen. Ajá. Me gusta esta idea que subyace, ¿no?, de huir del encasillamiento en géneros, un poco lo que os avanzaba, ¿no? Y creo que es algo que se aprecia en el texto de forma muy singular, muy patente, porque hay experimentación y también hay autenticidad. Y yo creo que estos dos elementos, experimentación y autenticidad, no son fáciles de encontrar así conjuntamente. No, yo desde que has empezado a analizar a la autora, sobre todo con la cita de Cioran,
Pues me ha llevado, es decir, a hablar del cuestionamiento a través del lenguaje, de encontrarse en la obra o en la no obra, del punto de si nos cuestionamos el lenguaje, nos cuestionamos la obra, o incluso la obra podría estar incompleta o en constante cambio. Me ha recordado mucho a los formalistas rusos, a Jacobson, Sí. donde decía que la obra es el centro de su atención, la literaturidad del que hablaban, cómo se distingue, ya que estamos hablando de experimentación y autenticidad, cómo distinguimos una obra literaria de lo que no es. Steiner, Sí, sí, pues, sí. que hablaba del texto literario como una máquina pues, diseñada con una intención para conseguir esa Sí. desautomatización o desfamiliarización, es decir, cómo la obra literaria llama la atención sobre sí misma, es decir, leerme esa experimentación y esa autenticidad que mencionabas, es decir, leedme y decidme vosotros qué veis. Incluso Bakhtin, ya hablamos del postformalismo, que habla de la literatura como algo sujeto al cambio, abierto, incluso algo, porque yo me he considerado un deconstructivista, como Kristeva o Freud o Nietzsche. El texto carece de sentido, yo creo que la obra carece de sentido propio hasta que el lector se lo otorga. Y el sentido Claro. que yo le doy es diferente al que tú le das y se gesta una nueva obra, con lo cual casa perfectamente con esa experimentación y esa Y con ese autenticidad. título, gestar un tópico, ¿no? Gestar un tópico. Sí, Así sí. que esa es la percepción que yo tengo. Bueno, sí, que te he interrumpido. No, y realmente, no, es súper interesante esto que apuntas y las referencias que has dado, Fran, porque sí que creo que, y esto ya es una cuestión personal, pero sí que creo que la literatura, el lenguaje literario debe ser diferente al lenguaje coloquial, porque y aunque se utilice el lenguaje coloquial dentro de la creación de la propia obra, pero debe ser algo distinto, porque sí que debe de generar una nueva creación y algo, ¿no? que tenga una raíz propia, algo que buscamos, vamos ahí para buscar eso que no tenemos en la cotidianidad, ¿no? La desautomatización que decía. Es muy interesante esta perspectiva, ¿no? Y bueno, pues todo nace un poco, ¿no? de esa vida propia que tienen las obras y cómo a veces también transforma al propio autor. Hay una cita se publicó en un diario de Paul Celan, que él decía que nunca podría saber hacia dónde iría él con su escritura, ¿no? Porque la propia escritura lo transformaba a él. Claro. Entonces, un poquito, ¿no? Esta idea, ¿no? del texto vivo que camina tanto con las personas que lo alumbran como con las personas, ¿no? que lo reciben y que también alumbran cosas nuevas. Entonces, Incluso la valioso obra, eso. incluso podríamos pensar que la obra crea al autor. O sea, Claro, claro. incluso Y podemos ir divagando, ¿no? Pero podemos divagando. entrar en O sea, sí, rincones o sea, muy, muy que suscitan, bueno, como ¿no? Una idea, ¿no? de lo diferente, de lo extraño. Y eso pasa también en algunos versos de Zahara que son palabras que no te esperas ahí, sí. que no esperas que aparezcan, ¿no? Y esa sensación de lo insólito, pues creo que es algo que la mayoría de lectores de poesía buscamos. Yo no sé, Fran, pero yo quería hacerte una pregunta. ¿Tú cómo crees que el mundo que creamos nos va representando conforme lo escribimos? Que es Pues, un a poco la ver, línea de lo que hablamos, ¿eh? pues efectivamente opino que cómo creo que nos crea, pues nunca mejor dicho, como te decía anteriormente, yo creo que en el momento que iniciamos la escritura de una obra o que empezamos a escribir ese verso, esa primera palabra, ya ya gesta, nunca mejor dicho, la obra. Y esa obra, en el momento que ponemos esa segunda palabra, esa tercera palabra, esas pequeñas miguitas nos van mostrando, nos van reconfigurando, por lo menos en mi caso, nos va reconfigurando y va creando el mundo en el que yo quiero contextualizar
y representar mi obra, la obra, el verso, lo que esté escribiendo en ese momento. Con lo cual, esas palabras, aunque como te he dicho antes, desde mi punto de vista, necesitan esa deconstrucción, es decir, que alguien las lea. Para Claro. que conforme definitivamente ese mundo, su mundo, y le dé sentido a la obra. Así lo entiendo yo. Sí, yo coincido en gran parte en todo lo que comentamos, ¿no? Esa idea de gestar, de construyendo. Y todo nace de una euforia bueno, al vivir el mundo, ¿no? Al cuestionarse sobre él, dentro de él. Y claro, te cuestionas, ¿no? Esto pasa mientras escribo, antes de escribir, durante. Eso. La autora, claro, se centra en estas cuestiones. Escribe desde el propio nombramiento de la palabra lenguaje, desde su pronunciación y divagación, desde su lógica y su sinrazón, utilizando a veces un toque ácido e incluso humorístico, cercano al lector, muy cercano. Y esto también es interesante, ¿no? Aquel texto cuestionador, inteligente, pero también muy, muy próximo al lector, que añade una simbolización, pero huye del símbolo también. Es muy interesante esta vertiente, sobre todo este humor ácido, ¿no? Que a veces encontramos en algunos parlamentos. Sí, sí, sí. Y yo te pregunto ahora, después de lo que acabas de decir, y como estamos en nuestro momento filosófico, a mí me encantan porque es que la poesía da para muchísimo. Cuando escribimos cuando no escribimos, que es lo que acabas de decir. Sí. Es decir, esa divagación que dice o que se plantea la autora, cuando no estamos escribiendo, ¿estamos escribiendo? Yo creo que sí. Para mí sí. Sí, sí, yo lo hago. De hecho, muchas veces digo, estoy haciendo poemas mentales, que viene a ser un poco, ¿no? El generar ya mentalmente el sustrato de una idea, que luego la idea va madurando también, pero puede ser un germen, ¿no? Un texto inicial del poema puede ser una imagen que te suceda de forma cotidiana. Puede ser que estés en un momento de contemplación y te venga, pero también puede ser que se tropiece contigo y te muestre algo que llama tu atención. Entonces sí que creo que es un continuum. Para mí sí. Y veo Sí, que para ti también. Eso es muy sí, bonito. esa pulsión que a veces nos levanta rápidamente de la silla y del sofá o nos deja o nos hace dejar lo que estamos haciendo en ese momento Sí. para volcar. Bendita distracción, ¿no? A veces Exactamente, sí. que nos Otras obliga. veces es verdad que es como un intruso, Sí, porque sí. igual no te va bien en ese momento, pero te ha venido la idea. Y hay que Y hacer, hay que hay que hacerlo. sacarla, hay que sacarla como sea. Sí, hay que Pues, hacerlo. pues bueno, creo que nos ibas a leer, Sí, algo sí. que estoy Algo, deseando. sí. En función de un poquito de lo que hemos ido hablando, pues aleatoriamente he seleccionado algunas cosas. Por ejemplo, ella dice, ¿es este el sustantivo más concreto o más abstracto? Insisto, ¿pesa más la idea o el papel en el que escribo? No pienso en voz alta, pienso por escrito. Soy producto del boca a boca cínico. Hablo con la inercia de un holograma y me elevo cada vez que me llaman porque mi palabra preferida es el lenguaje. Vemos esta cadencia que decíamos, ¿no? De ese proceso que se Sí, va sí, sí. diluyendo, el proceso de escribir, pensar, todo Tanto. ¿no? Muy, como una amalgama. La Pesa más presencia de la la. espiritualidad también está presente, ¿no? Y sí, sobre todo, y que me ha llamado muchísimo la atención, ¿pesa más la idea o el papel en el que escribo? Uh-huh. Qué inteligente y qué, Sí, es que es muy qué bien inteligente. traído. Qué bien traído. Sí, sí, sí. Es un tipo de escritura, bueno, que es fresca también. No tiene esa frescura que te sorprende un juego de palabras, pero un juego de palabras con profundidad, ¿no? No aquel juego de palabras que es leve, que es superfluo, ¿no? Entra en un juego de palabras de una gran profundidad filosófica y lo hace de tal manera que atrapa a cualquier tipo de lector con cualquier bagaje. Pues como te decía, está muy presente la espiritualidad, ¿no? Se manifiesta y la relación del ser humano con las creencias, el plano metafísico, ¿no? Todo este conjunto no es artificioso. Se trata de una manera muy fluida, muy, muy natural, fácilmente reconocible en los actos de lo cotidiano
en la rutina y también en los actos insólitos. Un poquito lo que decíamos de este proceso de la escritura. Ajá. Algo que pasa cuando estás cerca de la muerte no está reñido con lo anodino de un café rutinario por la mañana, Efectivamente. por ejemplo. Por ejemplo. Y ella viene a decir una serie de, ¿no? de ideas, ¿no? que me parecen interesantes y que, bueno, que me agradaría compartir. Dice, Dios ha llegado. Lo encontré en el tren de las 5:15. Puedo imaginar un mundo corregido, lleno de tachones, notas al margen de toda duda, un mundo galerada que se quedase así, en prueba y revisión, sin posibilidad de llegar limpio a nosotros, como un texto sin erratas. Espiritualidad, metalingüística, es una conjunción, ¿no? de factores que la verdad que no te deja indiferente. No, eso está claro. Solamente el primer verso, Dios ha llegado, lo encontré en el tren de las 5:15, pues lo que hablábamos antes de mezclar lo anodino de un café rutinario de la mañana con algo, pues algo insólito y completamente inesperado. Sí. Sí. Y sigo, ¿eh? Sí. Mi fe no mueve nada. ¿Cómo es posible que de todos los dioses que hemos inventado no comparezca ni uno solo? Es frecuente encontrar esta cercanía, ¿no? de aquello que está tan lejano como a veces es la espiritualidad, pero ella lo acerca a algo casi tangible. Sí, y tanto, al tren de las 5:15. Al tren de las 5:15. Y al café. Y al café. Sí. Sí, cuando lo leía me imaginaba eso, ¿no? Cuando vamos por la mañana a trabajar y vas ahí con la rutina de la mañana, te haces el café rápido, pero de pronto te aparece ahí, ¿no? Y por las preocupaciones que puedas tener, no sé, o a nivel familiar, y de pronto aparece Dios ahí. Sí, esto nos pasa a muchos, pero es muy difícil nombrarlo así, en ese momento. Sí, Como dice ella, dice, o de todos los dioses no tiene ser Dios, puede ser, pues eso, surge ese momento mágico, el momento mágico, como ella dice. Exacto. ¿Cómo es posible de que todos los dioses que hemos inventado no comparezcan ni uno solo? Pues vamos a intentar que comparezcan todos los días. Vamos a intentar que al menos alguno, ¿no? Como ella dice, a ver si alguno se hace presente. Pues es frecuente encontrar, como os decía, esta cercanía, sobre todo en el último capítulo, al aforismo. Es un libro de poesía, no es de aforismos, pero sí que, como además la autora está familiarizada con la escritura aforística, sí encontramos pinceladas cercanas al aforismo, que, como os decía, eso es un género pues, que ella ya mostró su brillantez, ¿no? en 2016, con Bajas Presiones, publicado en TREA, que lo recomiendo también, que si podéis que lo leáis. Y bueno, pues yo creo que al final, ¿no? La hibridación entre géneros, la persistencia del pensamiento filosófico e indagador, la frescura, sugiere una gran capacidad para crear mundos muy diversos y especulativos. La realidad es objeto y reflejo de constante performatividad en su escritura. No es posible huir de la sustancia de la que estamos hechos. Para bien o para mal, somos lenguaje. Y nombramos las cosas desde su centro de existencia. Es un poco, ¿no? mis conclusiones de esta lectura. Y bueno, al final yo destacaría unos cuantos versos, ya para ir acabando, que dicen así: en la vitrina están además las palabras sin usar, pero no encuentro su patrón oro. Lo que no se puede escribir, como si fuese una incógnita, carece de nombre. No es el lenguaje, no es que el lenguaje tenga límites. El límite es el lenguaje, una identidad. Identidad con la que nos identificamos plenamente, Cleo. Pues muchísimas gracias, Cleo, ¿qué te voy a decir? Por este brillante análisis y por descubrirnos otra vez, o en otra ocasión, por séptima vez, otra nueva voz por tu trabajo y por dar luz a esta maravillosa sección durante pues, estos programas. No me voy a despedir, ni me voy a poner todavía, todavía, porque nos vamos a ver en unos minutos en la sección en la última sección. Mil gracias y como es costumbre, te paso la palabra para que despidas
tu sección y demos paso de boca de su autora a uno de sus poemas. Cuando quieras, Cleo. Gracias, Fran. Pues sí, la verdad que nos despedimos, pero es un hasta luego, porque sí que es verdad que he aprendido mucho en este proceso, ¿no?, comunicativo, porque al final sí que es verdad que hay una interacción diferente, ¿no?, con las personas, trasladando todos estos pensamientos, ¿no?, todas estas ideas, reflexiones. También me he dado cuenta, ¿no?, de la capacidad que tienen las palabras oídas, escuchadas. Y yo espero que sea un hasta luego, que pueda tener una continuidad, ¿no?, este proyecto en Seguro que otros sí. muchos. En otros muchos. Entonces, bueno, quería dar las gracias a todas las personas que lo han hecho posible. Más adelante, ¿no?, como uno ha acabado el programa, ya hablaremos más de todas estas personas, pero sí que quería daros las gracias a todos por vuestro compañerismo, vuestra amistad, generosidad en la escucha. Y bueno, qué mejor manera de hacerlo, ¿no?, quedarnos en ese mar divagador, con unos versos, ¿no?, en voz propia de Azahara Alonso. Nos sentaremos a esperar la enfermedad, barras orquestadas y luz parca, siempre blanco roto y tinta líquida, todos los epítetos en uno. Este mundo mejor de los posibles es regulable y en él algunas ciudades no funcionan. Hablo de la blanda tiranía de los números pares y su obediencia a la alcaldía. Me río yo de las hipotecas a plazo fijo en vida variable, léxico prehormonal en las edades bien llevadas, tradición y naturaleza, nervios sin disección en la mesa de al lado. Si no recuerdo cómo se respira, escribo en el piso de arriba y ya los alveolos e incluso los empastes. Eso sí, aún no sabemos escribir como alguien, emulemos que algo queda, pero sabemos pintar el lienzo de la oralidad como un guardia ortográfico en una ciudad nudo de luces sueltas. ¿Me explico? Lo mío son las normas y la asertividad, los indicadores bien marcados y todo lo que encierran unas comillas preferiblemente angulares. Distribuyo también el tráfico desde esta glorieta rusa. La decisión sin adjetivos se plantea estacionar. Registro la falta de ritos de paso cuando nada ocurre sino la duración, sin reconocer el calendario y apenas el sol en relojes mal parados. Rarezas literarias. Y comenzamos con la que va a ser la última sección de rarezas literarias de la mano, pues, ¿de quién iba a ser? De nuestro querido colaborador Alejandro López Pomares, que nos ha hablado, bueno, en multitud de programas, pues de esos libros que están en la frontera entre la rareza y la literatura y, bueno, en esos lindes que él se mueve. Nos trae siempre esos libros que, como decía, son rarezas literarias, aunque él no es el rarito del grupo, justamente lo contrario. Nos muestra estas joyas literarias que han ido, bueno, ya lo diremos al final. Pero bueno, Alejandro, bienvenido. Hola, Fran, ¿qué tal? Encantado. Bueno, preparado para el último programa, que nos da mucha pena. Libros y no libros. Libros y no libros, efectivamente. Y Bueno, Sí. ¿qué nos traes hoy, Alejandro, en tu Pues último nada, programa? Sí, bueno, para poner el broche a la temporada, si no ha sido suficiente ya, hemos decidido traer a este programa lo que posiblemente sea la mayor rareza o la obra quizá más radical o más alejada posiblemente de los cánones de la literatura. Y bueno, es verdad que es una obra muy particular, es lo que se conoce como un bot literario. Ajá. En particular, se titula Huracán y fue diseñado o creado por el escritor y difusor de literatura electrónica Leonardo Flores. Muy bien. Bueno, yo sí sé lo que son, pero yo creo que la primera pregunta que se harán los escuchantes y los oyentes es ¿qué es eso de un bot literario? Bueno, sí, la verdad es que
merece una explicación porque, bueno, un bot literario es un programa informático diseñado para generar situaciones de forma aleatoria y continua a partir de un prediseño que es lo que realiza el autor. Es decir, una vez que el programa echa a andar, funciona de forma automática y va soltando situaciones narrativas en continuo, pero hay un diseño previo que es el que ha tenido que establecer de alguna forma todo lo que puede llegar a suceder en ese relato. Bueno, el tema de los bots es un tema que ha creado bastante controversia en los últimos tiempos, sobre todo por las cuestiones, porque ha incidido mucho en cuestiones políticas, en cuestiones económicas. Los bots son programas informáticos con un diseño sencillo, no se requiere de grandes dotes informáticas para crearlos, pero sí que se han utilizado porque tienen una gran incidencia y un gran impacto social. ¿Por qué? Porque son programas que una vez creados se sueltan, por ejemplo en plataformas como en Twitter, y una vez lo sueltas, aquello va generando continuamente un mensaje que puede ser el mismo o puede ser ligeramente variado, pero que no tiene que ser cierto. Aquí viene un poco el tema de la fake news, ¿vale? Sí. El tema de los bots han incidido sobre todo en cuestiones políticas, son famosos los bots masivos que se soltaron en la campaña de Donald Trump. Sí, también claro. Incluso se ha hablado que en el tema del referéndum catalán hubo bots intentando crear un poco tensión social. Bueno, es una herramienta que se utiliza mucho últimamente por el gran impacto que tiene, porque son masivos, porque llega a una gran cantidad de población. Y sobre todo en ese apartado de las fake news incide mucho, porque en las redes sociales aparecen continuamente mensajes que no requieren demostrar si son verdad o no, en favor de un candidato o de otro, o atacando personalmente a algún personaje político público. Entonces, en ese sentido... Movilizando masas de alguna forma. Y ese tema de una mentira repetida 1000 veces, al final se acaba convirtiendo en una verdad. Entonces, ya te digo, en ese tema los bots han saltado mucho a la escena, que no es el caso de lo nuestro. Ya. Y bueno, has mencionado que dice Twitter. Yo solamente conozco los bots a través de Twitter. ¿En qué otras plataformas podemos encontrar estos bots? Yo es que donde me muevo, tampoco te sabría decir. Pero vamos, en Twitter es un tema, como digo, muy, muy candente, sobre todo porque en los últimos tiempos, desde la compra de Twitter por Elon Musk, se está poniendo este tema en la palestra y se habla mucho de si Elon Musk quería cargarse los bots o quería de alguna forma, porque los bots no solamente generan mensajes políticos, también se crean muchos bots como cuentas falsas que movilizan una marca o que generan usuarios continuamente para ganar dinero mediante publicidad, y se dice que un altísimo porcentaje de los usuarios de Twitter en realidad no son personas ficticias, son bots creados que están inflando en realidad una plataforma que no tiene tantos usuarios como parece. Eso es lo que se quería cargar, y fue una de las grandes cuestiones que tenía, que preguntó Elon Musk, cuántas cuentas realmente eran falsas o había un perfil verdadero detrás. Y bueno, entonces, Alejandro, ¿cómo encajan estos bots en el mundo de la literatura, que es en el mundo en el que nos movemos nosotros? Bueno, pues al fin y al cabo, como otros temas que hemos estado hablando en esta sección, la literatura al final va viviendo el momento que le toca. Entonces, igual que en cada época se ha adquirido o se ha adaptado a los avances tecnológicos, es verdad que la literatura digital es un campo que todavía es muy precario, pero está creciendo, y de alguna forma el bot le puede permitir un nuevo camino, una nueva vía. De alguna forma, un bot literario no deja de ser ese pequeño programa informático fácil de diseñar, que, como digo, no requiere de conocimientos informáticos complejos, en el que el autor lo que hace es prediseñar los personajes que van a formar parte de él, las posibles situaciones que se van a dar, los problemas, los encuentros, todo. Y entonces, una vez diseñado de alguna forma el cuerpo, lo que hace el programa es continuamente, cada cierto tiempo, y tú también le marcas el tiempo de repetición, va uniendo, recombinando de forma aleatoria y automática esas situaciones y va generando mensajes
que según lo bien o mal diseñado que esté previamente, esas situaciones tienen por sí mismas generan una narración que puede ser solvente y que se va conectando un mensaje tras otro y que, no sé, dentro de que puede generar una narración, que es lo interesante. A lo mejor un mensaje solo no te dice nada, pero esa continuidad puede acabar creando, pues eso, algo que tenga un valor literario. Ahora veremos el caso de Huracán. Vale, es decir, tenemos un programa en el cual diseñamos y en el cual dentro del mismo insertamos personajes, situaciones, lugares, fechas, y ese programa nos va generando aleatoriamente, como bien dices, pues mensajes, frases o párrafos, o supongo que la extensión estará delimitada. Sí, sí, en este caso, puesto que lo que conozco yo está en Twitter, pues al final Twitter tiene su limitación de extensión, y esa es la limitación del mensaje que mandas. Entonces, Vale. Eso es algo que tú conoces a priori y por tanto tú adaptas la posibilidad del mensaje a esa extensión. Vale, pues vamos con Huracán. ¿Qué nos cuentas de Huracán? Bueno, pues Huracán en realidad fue el primer bot literario que conocí. Lo conocí precisamente en la época de la pandemia, que me apunté a un curso de literatura electrónica, que es una cosa que me motiva mucho, como está claro. Y precisamente el curso lo impartía su autor, Leonardo Flores, del que hablaré luego un poquito más. Y bueno, la cuestión es que es el primer bot literario que conocí, y a día de hoy es el bot más complejo, porque los hay de muchos tipos, los hay... Bueno, luego pondré algún ejemplo, pero digamos que es el bot con un verdadero o con un mayor arco narrativo a lo largo de todo su proceso. Y lo que nos cuenta este bot es, bueno, está vinculado a Twitter, como los que conozco yo de momento, y lo que nos va contando este bot es lo sucedido o situaciones sucedidas en el antes, en el durante y en el después del paso del huracán María por la isla de Puerto Rico a finales de 2017. Leonardo Flores, que aunque vive en Estados Unidos, es de Puerto Rico. Él de alguna forma recopiló situaciones vividas por personas conocidas por él, por familiares, por amigos, y otras situaciones ocurridas en el ámbito político, de la economía, de personajes públicos, declaraciones institucionales y demás, y todo eso lo unificó para crear este bot en el que cada mensaje que se nos cuenta una situación particular recombinada de todo esto que estoy contando, sucedida o bien antes, o bien durante, o bien después del paso del huracán. Entonces, cada mensaje por sí mismo no genera una narración completa, sino que solamente nos manda una situación, pero cuando vas leyendo un mensaje tras otro, claro, llega un momento en el que te va mandando del antes al después, del después al durante, y vas sintiendo todas esas cosas que fueron sucediendo en aquel huracán que fue tan dañino, que murió tanta gente, hizo tantos daños, contándonos un poco esas cosas, no solamente el pánico de la gente, el miedo de las personas de a pie, sino esa intervención de los políticos que al principio no terminan de darle la importancia que merece, que luego es una catástrofe enorme y que no saben cómo solucionarlo. Y todos esos pequeños fragmentos se van recombinando y van generando, como digo, una narración que es muy interesante y que, por supuesto, tiene un valor literario que habría que valorar. Pues yo creo que para que los oyentes se hagan una idea, yo creo que lo mejor es que nos puedes dar, pues, es un ejemplo, una muestra de sí, claro. Huracán, Sí, lo que pasa es que, bueno, yo he seleccionado 3 fragmentos, uno del antes, uno del durante el paso del huracán y otro del después, pero evidentemente esto no para. Si en cualquier momento se le echa un vistazo al bot, está continuamente lanzando mensajes y pueden ser más ocurrentes o menos de los que yo voy a leer en particular. Pero bueno, yo voy a leer, por ejemplo, vamos a empezar con el antes para que veáis lo breves que son, pero cómo tienen todos ese punto interesante. Un ejemplo del antes, dice así: Ada Monzón hace un informe del tiempo sobre una vaguada acercándose por todo Puerto Rico. El Departamento de Recursos Naturales presenta su plan de acción. Las abuelas sellan las ventanas. De alguna forma,
muestra, pues eso, elementos muy breves, fragmentos muy breves del cómo se está preparando la isla de Puerto Rico ante la llegada. Algunos hablan de eso, de situación de personas particulares, de instituciones, de cómo se va generando el mensaje de atención en los medios de comunicación y cómo muchas veces no se le da la importancia que va a tener. Del durante, diría por ejemplo, van 9 horas de haber llegado el huracán. El viento tira a la iglesia. La marejada socava los bosques. Papá juega al dominó. Mi hermanita ríe nerviosamente. Vale, la verdad es que tiene ahí un punto bastante duro. Te imaginas a la niña ahí riéndose por no llorar. Sí. La familia intentando superar el paso de aquello de la forma que puede para intentar quitarle un poco de tensión. No sé, es lo que digo, tiene un punto interesante. Y por ejemplo, del después dice así: pasa el huracán, pero seguimos viviendo las consecuencias. Mi familia se queda sin gasolina. El director de la policía le echa culpa a otro. Fox News ofrece teorías de conspiración. El vecindario se queda sin comida. Sí. Y todo ello, eso, en fragmentos continuos que se van desarrollando uno tras otro sin parar, que yo creo que al final todo unido es lo que le da a esta obra muy fuera del ámbito común, muy metida en las redes sociales, pero que como digo, que pienso que sí que puede tener un valor literario. Y con cada cuánto tiempo surge este tipo de mensajes, en este caso, en el caso del huracán, diarios, cada 2 días, o durante, supongo que a lo mejor durante el tiempo del huracán pues fueron más seguidos, menos seguidos, aunque bueno, es un elemento, porque en sí mismo, si vamos uniendo todos estos fragmentos, no te digo que podría surgir una novela, pero sí que tiene cierta coherencia narrativa que, bueno, con un poquito de pulido podría ser fruto incluso de un relato. Claro, primero todo esto, he visto algunos bots por ahí. Al final todo depende de lo minucioso del trabajo previo, es decir, del trabajo que haga el autor antes de lanzarlo, de no dejar ningún cabo suelto, de que todo encaje bien sintácticamente, que las frases no queden frases extrañas, sin artículos, sin señalar y demás. Eso primero, este bot está bastante bien diseñado. Luego, tú eres el que decides la temporalización, de modo que una vez lo diseñas, tú puedes elegir que los mensajes salgan cada 30 minutos, cada 3 horas o cada día. ¿Vale? De modo que así será más o menos masivo, saturará más o menos al lector. También, claro, ahí tienes que medir un poco cómo quieres que el lector de Twitter, que es un lector también acostumbrado a lo instantáneo, a lo rápido, vaya leyendo esos mensajes y no vaya pasando de ellos. O sea, que al leerlos se van un segundo a mirarlo. Claro, si tú le mandas 20 mensajes al día, con ver 3 ya llega un momento en el que ya igual deja de prestar atención. Entonces, siempre hay que jugar un poco con ese tema. Ahí entendemos la preocupación de Elon Musk por la gran saturación que se puede, o el gran colapso que se puede generar con estos bots. Y bueno, Alejandro, aparte de Huracán, ¿algún otro bot más que te gustaría mencionar? Sí, bueno, el mundo de los bots literarios está todavía naciendo, ¿vale? Yo creé uno precisamente a raíz de este curso. Se llama Un pueblo bot a bot, que también tiene una versión en inglés, es A Town. Y es un bot que va relatando la vida, los sucesos en un pueblo, de los diferentes habitantes del pueblo, de diferentes situaciones que se van generando, y también tiene un intento de narración a largo plazo. Es verdad que no conozco muchos bots literarios que vayan generando esa narración. Existen muchos bots que son, pues, por ejemplo, hay uno que se llama poem.exe, que digamos que es una base de datos de fragmentos de poemas famosos y que continuamente va soltando su poema, su extracto de poema con su autor. Y bueno, tiene su valor en ese sentido. Hay uno que es Magic Realism Bot, que también va generando pues fragmentos de poemas del realismo mágico hispanoamericano y bueno, continuamente. Luego hay cuestiones un poco más cómicas, por ejemplo, el bot de colores, que lo que hace es combinarte un color con una característica de color y va generando, yo qué sé, amarillo,
yo que sé, amarillo limón, azul cielo, o cosas ya muy, muy extravagantes, que es lo que intenta un poco generar esas situaciones un poco así más cómicas. Porque de alguna forma casi todos tienen un punto cómico, no sé, a la hora de generarlo se prestan bastante a ese punto dentro de lo dramático que puede llegar a ser un bot como el que hemos visto hoy. Siempre tiene su punto un poco relajado y un poco cómico. Y bueno, luego, ya te digo, he investigado bastante, pero no he encontrado bastantes más ejemplos, como el caso de Huracán. Hay otro que se llama el bot del cuerpo, que va creando, la autora es Andrea Muriel, y va creando, pues bueno, hablando del cuerpo humano, diferentes partes del cuerpo. Luego hay uno que se llama Guerra Civil Bot, que suelta fragmentos de momentos de la Guerra Civil Española en las que pues, se habla de una batalla en particular, o unos fallecidos en un momento dado, y eso, bueno, son ejemplos. Pero vamos, el caso de Huracán yo lo considero el bot más completo a nivel narrativo que he llegado a conocer. Muy bien, y yo te pregunto, Alejandro, ¿crees que hay futuro para los bots con Elon Musk ahora al frente de Twitter? Dependerá de mucho. También ha hablado mucho de que iba a acabar con todas las supuestas censuras que tiene Twitter en otros países y demás, y al final, a la hora de meterse en legislaciones particulares, se ha dado cuenta de que no puede tocar ciertas cosas. Pero vamos, no soy yo quien puede decidir eso, porque evidentemente Elon Musk es una persona muy activa en redes sociales. Hoy dice una cosa, mañana dice la otra. Si dice de acabar con todo, acabará con todo. Si al igual dice acabar con todo y no acabar con nada. Pero vamos, yo entiendo que dentro de los bots, como he explicado antes, hay unos bots que es verdad que generan dentro de la plataforma Twitter una situación que no es real, y eso evidentemente afecta, imagino, económicamente a la empresa y todo lo que haga falta. Y luego está este tipo de cosas que no dejan de ser juegos literarios, que no creo que en ese sentido tengan ningún perjuicio para Twitter, pero bueno, a saber. Bueno, también se me ha olvidado comentar algo más del autor. Es verdad que también merece un apartado de él. No hemos hablado en particular, pero sí hemos comentado un poco. Hemos hecho referencia a sus obras en otros episodios. Leonardo Flores es un escritor, creador, como hemos visto, de literatura electrónica y difusor muy importante. Él es profesor universitario y ha sido presidente de la ELO. La ELO es la Organización de Literatura Electrónica de habla inglesa y también de habla hispana, que se está dedicando un poco a difundir estas obras de literatura electrónica, de darle la mayor difusión posible. Y el propio Leonardo Flores ha participado de la creación de unas antologías, que son las primeras y únicas antologías de momento que existen sobre literatura electrónica, compilando obras desde los años 60, cuando todo esto no era más que ordenadores en MS2 y demás, que ya se empezó a utilizar en ese sentido, hasta la actualidad, con obras complejísimas y con todos los medios digitales que hay ahora. Entonces, bueno, es un autor que tiene mucha relevancia y mucho peso en este ámbito, y bueno, creo que merecía hablar de él. Por supuesto, la verdad que muy interesante el tema de los bots, y sobre todo muy poderosos pueden llegar a ser, pero bueno, en el caso que nos ocupa, a nosotros nos interesa la literatura, no nos interesa... Hay que reconocer que tienen pocos seguidores, ¿eh? Incluso siendo de quien es y teniendo ya la solvencia que tiene como toda la literatura electrónica, la verdad es que estos bots no pasan de decenas de seguidores. Pero yo creo que también por desconocimiento, porque no todo el mundo sabe lo que es un bot. Entonces, como tú bien dices, el usuario de Twitter es un usuario mucho más dinámico incluso que Instagram, que entra y lees, porque Twitter, si hay otra cosa que hace, es una gran, por lo menos para mí, es una gran saturación de información que o discrimina muy bien lo que quieres ver o te vuelves loco. Vamos, claro, y un bot contribuye precisamente a saturar más, a ser masivo, claro.
Bueno, pues nos hemos Huracán muy interesante de Leonardo Flores, como siempre, como todo lo que nos traes, Alejandro. Y bueno, llega el momento de la despedida. Muchas gracias, pues Alejandro, pues bueno, no sé si te quieres despedir tú primero, aunque yo, bueno, te digo por traernos, muchas gracias por descubrirnos y traernos en cada episodio pues ese título o esa obra que se encuentra más allá de los márgenes de la literatura, ya sea en formato o por la forma o como es el caso de literatura experimental, literatura, perdón, digital o por la experimentación narrativa. Hemos hablado en los distintos episodios de los programas, por ejemplo, hoy me ha recordado mucho a Kublai Moon, ¿te acuerdas? De Belén Gache, Sí, claro. a Fotopía también. Pomelo de Yoko Yoko Ono, Ono. madre mía, lo que dio de sí aquel programa. Me llamo Vilamatas, como todo el mundo, esa conversación loca entre Vilamatas y su otro Vilamatas. En fin, que muchas gracias por traernos y descubrirnos pues estos mundos y y estas obras que yo creo que de otra forma pues quizá no hubiéramos conocido. Así que nada, solo me queda agradecerte, Alejandro, tu colaboración, tu presencia y bueno, si nos quieres decir algo. Nada, pues que muchas gracias por haber incluido esta sección, que es una sección que le tenía yo muchas ganas. Es verdad que es difícil acercarle al usuario este tipo de obras. También lo he intentado con un blog que estoy ahí medio desarrollando, pero es verdad que aquí encontramos una forma interesante de acercárselas al público metido dentro de este programa de literatura contemporánea, que es donde entronca precisamente esto. Que nada, que espero haber abierto nuevos caminos y nuevas obras a la gente, y que con que haya calado en alguno de los oyentes que nos escuchan, pues estoy contento. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, Alejandro. No te voy a decir un adiós porque te voy a decir un hasta luego, porque no sabemos hacia dónde nos van a llevar los susurros de nuestra ninfa. Bueno, Alejandro, un abrazo muy fuerte y gracias. Bueno, un placer. Hasta luego. Novedades editoriales. Y llegamos ya a la recta final, no solo de este programa, sino de esta primera gran temporada de Susurros de nuestra ninfa. Sí, modo despedida on, modo tristeza, pero bueno, nos vamos a ir con una sonrisa, porque Cleo y yo estamos en esta sección que requiere un ambiente, aunque sea de despedida, pero un ambiente animoso, porque lo que queremos es arengaros a que leáis, ¿vale? Y entonces comenzamos con Cleo, que nos va pues a proponer esos libros que ella considera y que yo considero pues que pueden ser interesantes pues para los escuchantes y los oyentes, ¿de acuerdo? Entonces, Cleo, mi infatigable tándem radiofónico. Querida Cleo, comenzamos contigo. ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué le recomiendas a los oyentes? Pues mira, Fran, a pesar de que esta sección, ¿no?, está muy encaminada a las novedades literarias, siempre introducimos algunos otros títulos, ¿no?, que igual no son tan actuales, pero que nos han parecido muy interesantes. Este es el caso. Y no bebáis del agua del olvido, de Luis Llorente. Es un poeta magnífico que yo le vengo siguiendo desde hace bastante tiempo. Y bueno, quien le haya leído sabe que se caracteriza por una escritura rigurosa, es un gran lector también de poesía. Ya en Del fruto que arde iniciaba como una periferia poética, ¿no? No muy común, y yo creo que es muy interesante que le leamos, porque nos introducirá en un mundo poético casi olvidado. En No bebáis del agua del olvido, publicado en 2021 por Polibea,
Él continúa en un lenguaje indagador, su propia prospección, ¿no? como poeta, en la búsqueda de ese yo poético. Continúa también con aquellas construcciones, ¿no? semánticas que aportan luz, que generan algo también insólito. Y luego todas las múltiples lecturas que ofrece cada una de sus piezas, ¿no? Cada uno de sus poemas. Muy recomendable, de verdad. Creo que en este libro se va consolidando su voz, y quien no le hayáis leído, por favor, adentraos en el mundo de Luis, porque tiene algo diferente, tiene algo de ese poeta antiguo, ¿no? que tenía pues ese gozo, ¿no? por la percepción, por el embriagarse de la naturaleza, de la observación, y curtirse de todo lo que le rodea. Así que ahí lo tenéis. Y no bebáis del agua del olvido, Luis Llorente. Muy bien, pues a la pila, como siempre, a la pila de lecturas pendientes. Pues yo me voy con una de mis grandes editoriales. Tengo muchas, pero me voy con In Limbo, que nos sumerge siempre en las profundidades de lo insólito. En este caso nos trae una joyita, pero una auténtica joya, llamada y titulada Pena Negra, de In Limbo. Pues Pena Negra es un compendio de 10 relatos donde nos adentramos en las regiones de la pena negra lorquiana, de los misterios de la psicalipsis, del duende de voz quebrada y los sonidos oscuros de la copla y el cuplé. Sirva es una antología para volver inquietantes e insólitas a las figuras más representativas del género ínfimo, para lograr que Tina de Jarque resurja de la tumba, que el baúl de la Piquer guarde un tenebroso secreto, que la copla Buggin de Marifé de los locales queer sea un conjuro de muerte, o que un grupo de trasnochados invoque por Ouija a la bella Dorita. O sea, simplemente con estas pinceladas que te estoy dando ya dan ganas de comerse el libro y devorarlo. Y además está coordinado por María Zaragoza. En el prólogo ya dice que este libro está hecho con humor, con sentido de lo misterioso, pero también con muchísimo amor. Todas estas historias y las que ellos y ellas nos contaron son y deberán ser siempre de todos, no lo olvidemos nunca. En estos 10 relatos que está compuesto Pena Negra de In Limbo, pues participan personajes tan influyentes como Juan Soto Ibars, Jimena Sabadú, Mado Martínez, Gemma Solsona, David Ruiz, Isabel del Río, Ariadna Castellarnau, Dimas, Nerea Payares y Evadías Riobello. O sea, no os lo podéis perder. Un imprescindible. Y además un libro, una antología de relatos, que a mí las antologías me encantan, y sobre todo el tema, es decir, la pena negra lorquiana. Una maravilla. Pena Negra, de editorial In Limbo. Cuando quieras, Cleo. Esa es mi recomendación, otro más para la pila. Ya te vamos. Pues sí, pues la verdad que me ha parecido interesantísima, y además yo continúo con In Limbo también. Muy bien. Porque hay otro título que nos ha parecido, bueno, como también revelador, ¿no? Ruido de cicatriz. En él los personajes tienen en común la proximidad con la violencia y un único modo de nombrarla, la grieta. Es un libro maravilloso de Iria Fariñas, que además tiene el prólogo de Solange Rodríguez Pape. Y como decía, penetra, ¿no? en esta idea de la herida como losa, la fuerza de resistir, ¿no? a ese gran peso, ¿no? que tenemos a veces en la garganta, ¿no? Que no nos deja. Anorexia, violación, suicidio, soledad, pérdida, muerte, miedo, huesos que se rompen, ¿no? Brazos que no están. Y esta cicatriz se va agrandando. Los relatos que componen este libro utilizan como lengua el ruido de sus respectivas cicatrices, enraizadas una y otra vez en la materialidad, la sexualidad, la dependencia y la agresividad. Eros y tánatos, en lo cotidiano, en lo pequeño, en todo aquello que se esconde para que los demás no lo vean. Como dice en el prólogo Solange Rodríguez, se presentan situaciones cotidianas que se enrarecen hasta naturalizar lo macabro.
Muy interesante también esta apuesta. Pues vamos, lo ponemos en lecturas pendientes. Y bueno, Solange estuvo en el programa, fue la entrevisté y es una maravillosa escritora de un mundo raro, su libro. Y bueno, magnífica. Y si lo dice Solange, pues a por ello. Y además viniendo de la mano de In Limbo y de su maravillosa editora, de Ana, pues ¿qué podemos esperar? Pues una maravilla. Así que, queridos lectores, In Limbo, una editorial que hay que cuidar porque son estas editoriales que nos sorprenden. Y ahora nos vamos con otra que también es una de mis preferidas, nos vamos con Tránsito, otra editorial, una editorial pues independiente, más pequeñita, pero cuando hablamos de editoriales pequeñitas no hablamos... no está medido el tamaño con la calidad, nunca mejor dicho, que nos traen pequeñas obras de arte, como estábamos mencionando anteriormente con In Limbo. Pues bueno, yo me voy con Tránsito y me voy con un título que me ha llamado muchísimo de entre todo el catálogo que tienen, con Pequeñas Labores, de editorial Tránsito. ¿Qué es Pequeñas Labores? Pues a ver, es un poquito complicado de explicar, pero podríamos decir que es una amalgama literaria singular y embriagadora, ¿por qué no?, que encuentra su principal fuente de inspiración en el fascinante El libro de la almohada, de la obra maestra del periodo Heian, escrita por la dama de la corte, disculpar porque mi japonés no es muy bueno de momento, Sei Sonagon, es decir, aquella escritora japonesa que precisamente en el libro de la almohada era su diario en el que ella pues anotaba todo lo que le pasaba, cosas singulares e insólitas, etcétera. Y igual que en aquel magnífico ensayo digresivo, que fue una pieza que inauguraba el género conocido como Tsuihitsu. Es que me sale el japonés, lo llevo mal. Te voy a apuntar, no tengo ni el A1. La prosa de Galchen, bueno, porque lo he dicho la autora de Rivka Galchen. Galchen traspasa las fronteras de los géneros para revelarnos las pesadumbres, debilidades y cavilaciones de una escritora excepcional que atraviesa la experiencia común y al mismo tiempo pues extraordinaria de la maternidad, porque es un libro que va de maternidad, con enorme perspicacia y sentido del humor. Un prodigioso gabinete de curiosidades, historias, listas y apuntes, pues que está compuesto desde el asombro de la propia vivencia por una de las autoras más sensibles y talentosas y elegantes, creo que de nuestra época. Pequeñas Labores, editorial Tránsito, de Rivka Galchen. Bueno, pues otro más. ¿Y ahora qué nos traes tú, Cleo? Pues mira, os traigo también una editorial nueva, un nuevo sello que creo que puede ser interesante. De momento solo tiene 2 títulos, pero creo que es bastante interesante que le sigamos la pista. Es la editorial Isla Elefante. Ajá. Y es una editorial que está liderada por el poeta Ben Clark, que él también tiene una trayectoria como crítico literario y creo que es una voz interesante, tiene un criterio que quizá pueda alumbrar poemarios muy, muy llenos de vida, ¿no? y de algo diferente que ofrecer. Yo os traigo el título Barruntar de Nadia del Pozo. Es una autora mallorquina. Ella gusta, ¿no?, de relacionar la tierra con la maternidad, ¿no?, con las costumbres, y lo hace de una forma muy, muy peculiar, con un lenguaje que a veces roza lo bizarro, pero también tiene cierta belleza. Y bueno, es como bien dicen en el propio libro, ¿no? Al final, en la contraportada nos dice que Barruntar construye una cosmogonía de la intimidad, una narración del cuerpo y de nuestra relación visceral con la naturaleza y con el otro. Así, Nadia del Pozo trabaja la imagen con manos de pastora y de orfebre, como si de mis uñas fueran a extraer la leche de las difuntas.
sabiendo que en el poema debe caber la historia de todas las hijas, de todas las islas, de todos los pueblos. Barruntar es el verbo, es el movimiento, es oralidad, es la recuperación a través de la poesía de las antiguas enseñanzas del Cierzo. Por eso que es muy interesante que le sigamos la pista a esta editorial, y además me ha llamado mucho la atención la escritura de Nadia del Pozo. Creo que también es una poeta a la que tenemos que seguir leyendo. Pues sirva tu recomendación, pues, para darle un empuje a esta editorial emergente que nos gustan mucho. Nos gustan mucho las editoriales grandes, pero también las pequeñas o las que más humildes, que dentro de esa humildad pues sacan títulos tan interesantes. Y bueno, Nadia del Pozo, Barruntar, de editorial Isla Elefante. Pues bueno, nos lo apuntamos. Y yo ahora me voy con libros El Asteroide. Me voy con No me acuerdo de nada, de Nora Ephron, que yo sí me acuerdo, pero el título es No me acuerdo de nada, de Nora Ephron, ya fallecida, pero lo recupera Libros El Asteroide. Nora Ephron es un género literario en sí misma, fue un personaje porque ya estaba fallecida, fue famosa por su mordacidad y por su mordaz ingenio, por sus acertados y cómicos análisis de la experiencia femenina y por su capacidad para detectar pues los absurdos de la vida moderna. Es una de esas escritoras y guionistas neoyorquinas más singulares e influyentes de las últimas décadas. ¿Qué nos vamos a encontrar en No me acuerdo de nada? Pues la autora en este libro, el último que publicó, Ephron hace un divertido repaso de su pasado, de sus mayores fracasos y alegrías, y se lamenta con humor de las vicisitudes cotidianas. Nos habla, entre otras cosas, de lo que recordamos, de lo que olvidamos o inventamos al llegar a cierta edad, de su historia de amor con el periodismo, de cómo sobrevivir a un divorcio, de su preocupante, en fin, nos va contando pues con ese tono tan característico y cómico y mordaz que tiene, pues e inteligente, pues todas las vicisitudes por las que ha ido atravesando, y de las que sí se acuerda, aunque el título sea No me acuerdo de nada. Como he dicho, Libros El Asteroide, editorial No me acuerdo de nada, de Nora Ephron. Y bueno, vamos con el último, Cleo, que empezamos con Nórdica y terminamos con Nórdica. Sí, pues es que es un compendio súper interesante de cuentos de Dylan Thomas, cuentos completos de Dylan Thomas, traducido por Miguel Martínez. La verdad que pocas veces se puede ver un compendio de estas características, y yo creo que debemos hacernos con él porque hay cosas, ¿no?, que creo que es la primera vez que se publican en castellano. Es una recopilación de todos los cuentos de Dylan Thomas, que van cronológicamente desde los relatos oscuros y casi surrealistas de su juventud hasta celebraciones de la vida tan gloriosamente ruidosas como Navidades infantiles en Gales y Con otra piel. Aquí también hay historias escritas originalmente para la radio y para la televisión. Y en un breve apéndice, las piezas de juventud publicadas por primera vez en Swansea Grammar School Magazine. Un punto culminante de la colección es el retrato del artista cachorro, un vívido collage de recuerdos de su infancia en Swansea, que combina el lirismo de su poesía con el brillo y el humor astuto. Así que, bueno, es una compilación donde hay prosa, donde hay imágenes, donde hay también visiones singulares, ¿no? Tiene un ritmo que creo que nos encantará. Así que, bueno, como decíamos, acabamos con Nórdica, cuentos completos de Dylan Thomas, traducido por Miguel Martínez. Ajá, de este gran bohemio y este gran referente en la literatura universal, Dylan Thomas. Perfecto, pues hemos dicho el final, pero me queda una última recomendación de Impedimenta, esta otra editorial que también me encanta. En este caso nos vamos con El Evangelio del Nuevo Mundo, de Marie Condé, pues que diseña un evangelio digno del Nuevo Mundo a través de un realismo de ecos de García Márquez o de Saramago. La autora se ríe y llora por una humanidad atrapada bajo el yugo de sus contradicciones. Vale, El Evangelio del Nuevo Mundo.
¿qué vamos a encontrar? ¿De qué va este libro? Pues en la madrugada de un domingo de Pascua, una madre recorre desgarrada las calles de Fonzombí, la isla de Martinica, y un bebé abandonado en una cabaña llora entre las pezuñas de una mula. Ya adulto, este bebé, llamado Pascal, vive apaciblemente con su familia adoptiva. Es atractivo, mestizo, sin saberse de dónde, y sus ojos son tan verdes como la mar que lo ha visto crecer. Pero el misterio de su existencia no tarda en hacer mella en su interior. ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Qué se espera de él? Las malas lenguas hablan y los rumores vuelan por la isla. Cura a los enfermos, que lleva a cabo pescas milagrosas, y se piensa que es como una especie de mesías. Bueno, a través de este hilo conductor, pues Maryse Condé pues nos lleva a ese colonialismo, a ese racismo, a esa explotación y globalización que afecta a Latinoamérica, y que se funden con sus propias vivencias en un relato lleno de belleza, horror, amor y desamor, esperanza y derrota. ¿Qué dice la prensa de Maryse Condé? Pues que sus historias son ricas, que son coloridas y que son gloriosas, que atraviesan continentes y siglos para penetrar en el corazón de sus lectores. El Evangelio del Nuevo Mundo, de Maryse Condé, editorial Impedimenta. Y bueno, Cleo, yo creo que ya tenemos otra buena pila de libros para tanto nosotros como los escuchantes, para ponernos al día. Así que, bueno, Cleo, hora de la despedida, ahora sí. Así Ahora que sí, ahora sí. modo lágrimas on, y te paso la palabra para que te despidas antes de hacer la despedida. Sí, la del verdad programa. que, como antes decíamos, ¿no? en mi sección, que lo dejaba, ¿no? Avanzaba un poquito, pero lo dejaba para el final. Pues sí que la verdad que da mucha pena cuando, ¿no? Cuando has crecido con un proyecto y te llevas algo, ¿no? Que es valioso, que además es inalienable, ¿no? Que forma parte de ti y es para siempre. Pues claro, uno solamente puede encontrar la palabra gratitud. Así que vaya por todos los oyentes, ¿no? que han estado con nosotros, que además nos han dado la confianza de seguir escuchándonos, y bueno, y gracias a todo el equipo, que seguro que ellos también tienen esta sensación de gratitud. Y la verdad que para mí ha sido un proyecto muy interesante, del que he aprendido mucho. Así que espero que haya futuros proyectos, que Susurros también, bueno, dejamos una puerta abierta, que Sí. probablemente, ¿no? pueda seguir adelante de otra forma, ¿no? Porque al final las cosas nos van, como decíamos antes, transformando, y se transforman ellas mismas, pero seguro que con la misma esencia. Así Seguro. que nada, Fran, que me ha encantado estar contigo aquí micro a micro. Pues a mí me ha encantado el tándem radiofónico que hemos hecho, y yo también estoy muy, muy agradecido por tu trabajo, por tu entrega, por tus minuciosos análisis, por tus indagaciones con las nuevas editoriales. Hoy, por ejemplo, nos has traído una nueva, y porque sí ha sido un pilar fundamental de este programa, que surgió de una forma personal, pero que de otra se ha hecho vuestro, y formáis parte indiscutible. Tú eres un elemento fundamental, y has sido del mismo. Gracias a ti, pues eso, hemos conocido muchos autores, muchas autoras que yo desconocía, o que nuestros escuchantes u oyentes y oyentes, perdón, pues desconocían. Y bueno, pues agradecerte de todo corazón tu trabajo. Así que, ¿qué te voy a decir, Cleo? Que no sepas Pues, ya que... Pues un gran abrazo sónico que llegue para todos, para todo el equipo, pues para Alejandro, para Gaby, para Germán. Bueno, ahora tú también harás la despedida final, ¿no? Porque eres un poco el alma, ¿no? que nos ha ido guiando a todos. Y nada, que ha sido un placer. Y espero vernos pronto, escucharnos pronto. Seguro que sí. Pues como dice Cleo, no nos podíamos despedir o despedirme sin darle las gracias al equipo que ha hecho posible este programa.
Cleofé Campuzano, aquí delante de mí, Alejandro López, a Gaby Sambucetti y por supuesto a nuestro genial técnico de sonido, Germán Bravo Lorca. ¿Por qué? Porque ha montado todos los programas. Cuando nos hemos equivocado, ha hecho el montaje correcto, porque también nos hemos reído mucho. Han habido muchas tomas falsas en estos programas. Lo hemos disfrutado muchísimo. Y Germán siempre ha estado ahí pues para maquetar en la mejor calidad posible y ofreceros el programa pues eso, la mejor forma posible. Además, Germán, y no me cansaré no me cansaré de darle las gracias, compuso y ha compuesto la música original de Susurros de la Ninfa Eco, una melodía que para mí forma parte de mi acervo mental, que cuando la escucho es como automáticamente entro en modo literatura, en modo radiofónico. Y por supuesto también a Florencia San Martín, a nuestra Tuti, la diseñadora por el diseño original, la imagen de marca del programa. Y por supuesto, un especial y sincero agradecimiento a vosotros y a vosotras, los escuchantes, por dejarnos ser una pequeña parte de vuestras vidas durante el tiempo que han durado estos 7 programas, porque no nos vamos a engañar, gracias a vosotros que apostasteis por nosotros desde el principio, con una cantidad de escuchas que han rebasado todas las expectativas que teníamos con el programa, y por vuestro apoyo y gran acogida. Por ello, gracias de todo corazón. Y en estos últimos segundos, nuestra ninfa me susurra que vuelve a la espesura de su bosque, a descansar, a meditar y leer, sobre todo a leer, y traspasar espejos a otras realidades y mundos donde reencontrarse con nuevas y nuevos autores mientras recobra fuerzas entre ríos y hiedras. Nuestros mejores deseos a todos vosotros y vosotras desde el equipo de Susurros de la Ninfa Eco y de un servidor, Francisco Javier Insa García. Gracias de todo corazón. Sed felices. Un abrazo.